Estimados colegas, damos inicio a esta 17ª entrega correspondiente al primer módulo de la presente diplomatura de Derecho Procesal Penal con mención a experto litigante. En ese sentido, vamos a hacer una continuación de lo desarrollado en la sesión anterior. En la misma habíamos hablado acerca del homicidio culposo y los derechos fundamentales a la justicia o al acceso a la justicia y a la verdad. Habíamos hablado acerca de, digamos, de manera sucinta y muy genérica de lo que había correspondido a bien, digamos, considerarse el caso dentro de lo que corresponde el contenido de la sentencia casatoria expedido por la Corte Suprema de la República de Perú. Y también habíamos desarrollado las instituciones jurídicas, materia de, digamos, de las cuales gira el análisis de este caso de homicidio culposo. Estamos hablando de la tutela jurisdiccional efectiva, el debido proceso, la tutela procesal efectiva y el derecho fundamental a la verdad. Vemos cómo claramente, en un tema penal nuevamente, es que se entran a considerar también el aspecto constitucional, ¿no? Consecuentemente, este análisis, digamos, de manera dual, ¿no?, que se resulta pues inevitable en un Estado constitucional de derecho, es que las ramas jurídicas, en este caso del ordenamiento jurídico no solo peruano, es que deben ser analizadas no solamente desde su naturaleza propia de cada cual, sino también a la luz del Estado constitucional, esto es, a la luz de la Constitución o del derecho constitucional. En ese sentido, en la presente oportunidad vamos a desarrollar o completar algunas partes que faltaban para poder comprender el contenido de la resolución bajo análisis de la Corte Suprema, y posteriormente daremos también nuestro enfoque relacionado a lo que es el análisis de la misma. En ese sentido, tenemos pues a bien continuar, como dijimos, en este caso denominado homicidio culposo y los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad. Consecuentemente, tenemos que señalar que los demandantes, vía acción constitucional de amparo, peticionan se les tutele los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad, y se les declare además la anulación de la sentencia de la Cuarta Sala Penal de reos en cárcel, y solicitan también la anulación del auto de aclaración de la misma sentencia. Además, también solicitan la anulación de la sentencia de primera instancia y también la disposición de la Fiscalía Superior y la anulación de la disposición de la Fiscalía Provincial. Y que luego de ampararse dichos pedidos, se tenga pues en su caso adoptar una medida alternativa. En principio se disponga la continuación del proceso penal, ¿no?, del expediente 242-2004, en el estado en que se produjo su anulación arbitraria, o que la disposición del Ministerio Público que se proceda, en todo caso, a ejercitar la acción penal formulando denuncia contra, en este caso ya, los administradores de la discoteca, como autores de los 29 homicidios culposos por omisión impropia. También esta resolución casatoria hace mención a que no todas las resoluciones judiciales pueden ser objeto de control constitucional, ¿no?, en este caso por parte de la Corte Suprema, sino básicamente las que han sido expedidas con vulneración o violación de la tutela judicial o jurisdiccional efectiva, el debido proceso y la violación del acceso a la justicia. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ha señalado que procede, vía acción de amparo, digamos, contra las disposiciones fiscales, procede también el amparo contra el amparo y el amparo contra habeas corpus. Además, tenemos que decir que la resolución del Tribunal Constitucional, substanto 29 del expediente 16
61 del 2008 señala que el amparo contra habeas corpus solo procede en única oportunidad. Ello como punto pues importante, es de poder entender que no puede haber, digamos, más de una acción de amparo contra habeas corpus. También se señala que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en la sentencia 6204 del 2006, estableciendo que las decisiones que toman los fiscales en el ejercicio de sus funciones son de objeto del control constitucional. Entonces, como que da, digamos, el punto de partida inicial donde queda habilitado, ¿no?, en este caso el control constitucional sobre las decisiones fiscales. Estamos hablando de un tema penal, donde el aspecto constitucional, digamos, tiene pues injerencia, ¿no? No solamente por lo que lo habíamos señalado, sino que acá lo dicen expresamente ya en una resolución, digamos, del Tribunal Constitucional. Además señala que el tribunal fijó como criterio, ¿no?, en el fundamento 7 de la sentencia referida, que si bien es cierto el Ministerio Público tiene una facultad discrecional en el ejercicio de sus funciones, ello no de ninguna manera, digamos, quiere decir o convalida que lo tenga que hacer de manera pues irrazonable, ¿no?, con desconocimiento de los principios y valores constitucionales, ni tampoco al margen del respeto de los derechos fundamentales, pues en principio debe tomar en consideración que se encuentra sometida a la Constitución. En este caso el Ministerio Público debe observar ello. En consecuencia, subraya la posibilidad que el Tribunal Constitucional realice el control constitucional de los actos del Ministerio Público. Por ello, es también importante señalar estas precisiones que hace, digamos, la Corte Suprema a efectos de tomar conocimiento y manifestarse respecto de la demanda de amparo presentada por, en este caso, los deudos de los 29 fallecidos, ¿no? Señala que también respecto del análisis del proceso y sentencias de habeas corpus, se evidencia que el juez, para declarar fundado el habeas corpus, se ha sustentado en presupuestos de responsabilidad penal y alega requisitos de acusación como que son válidos solamente cuando se ha concluido la etapa de instrucción, pero nunca cuando recién se postula una incriminación para el inicio a un proceso penal. También un caso importantísimo para poder tener en cuenta lo relacionado a poder decidir este caso muy penoso como emblemático, ¿no? También señala que el dejar incontestadas las pretensiones o el desviar la decisión del marco del debate judicial generando indefensión constituye vulneración al derecho a la tutela jurisdiccional y también el derecho a la motivación de sentencias. Hay una incongruencia omisiva. Pero también, adicionalmente, se señala que las situaciones evidentes que acrediten plenamente la vulneración de derechos fundamentales se hace referencia a un estado, digamos, de proceso penal seguido, tratándose de un proceso sumario, como efectivamente lo fue, era en poner a disposición de las partes por 10 días y vencido ese plazo, se puede dictar sentencia o resolución que ponga fin al proceso. Sin embargo, dicha situación evidente, real y verificable fácilmente no fue tomada en cuenta, en este caso, por los jueces de primera y segunda instancia del habeas corpus, al momento de dictar la sentencia y solo se limitaron a analizar el texto y redacción de los autos apertorios de instrucción, en todo caso del auto apertorio de instrucción y de la denuncia fiscal, para luego concluir que carecían de motivación debida, procediendo a declarar fundado el habeas corpus sin un adecuado examen de razonabilidad en cuanto a la revisión del proceso penal, favoreciendo, en este caso de una manera abierta, a los demandados, ¿no?, de una manera pues absolutamente, injusta, ¿no?, como, clamorosa, en cuanto a lo equivocado, ¿no?, o erróneo de su decisión. Pero también tenemos que decir que hay situaciones que marcan también algo preocupante, pero que como consecuencia de ello corresponde tomar acciones al respecto. Por ello,
se señala que es muy resaltante la forma como actuaron los demandados, ¿no? Porque interpusieron el habeas corpus, pero no con la finalidad de que busquen la tutela de su libertad, sino por el contrario, su comportamiento evidenciaba una conducta destinada a eludir la acción de la justicia penal, ¿no? Generando la vulneración de la tutela judicial efectiva para los 29, en este caso, deudos, ¿no?, de los fallecidos como víctimas de lo que ocurrió, esto es el incendio en la discoteca Utopía, y la indefensión de sus familiares, en este caso de las víctimas, quienes eran parte del proceso y buscaban que la justicia penal se pronuncie al respecto. Entonces estamos hablando ya, digamos, de que se está desmenuzando el tema y se está poniendo sobre el tapete una, digamos, equivocada actitud al accionar vía habeas corpus con una intención diferente, ¿no?, por parte de los demandados. Ahora, respecto de la conclusión sobre las sentencias recaídas en el habeas corpus, la Sala de Derecho Constitucional y Social y Permanente de la Corte Suprema señala que corresponde pues estimar la presente demanda de amparo y reponer las cosas al estado anterior al momento de la vulneración, y que además se continúe con el séquito penal al momento de póngase los autos a disposición de las partes por el término de 10 días, en el plazo común, para que los abogados de las partes presenten sus informes escritos que correspondan. Este punto es importantísimo, ¿no?, porque acá prácticamente le está diciendo el punto medular respecto de lo que es el acogimiento del amparo por parte de la Corte Suprema. Está diciéndole que le da la razón, pero en realidad, ¿cuál es el fundamento, ¿no?, digamos, y sobre todo la acción en consecuencia? También señala esta resolución suprema que se cuestiona que el Ministerio Público no haya cumplido con ejecutar debidamente su mandato constitucional, ¿no?, que además se encuentra incluido en su ley orgánica, toda vez que de ninguna manera puede hacerlo, en tanto que lo que le corresponde más bien es lo contrario, ¿no?, salir en defensa de la legalidad y de los intereses públicos tutelados por el derecho, y además cuando queda habilitado para hacerlo de oficio, a instancia de parte agraviada o por acción popular. Entonces tenemos que decir adicionalmente que el Ministerio Público confunde pues los presupuestos procesales para formular una denuncia, digamos, con los exigidos para formular acusación, ¿no? Entonces, dado cuenta que el Código de Procedimientos Penales, el artículo 7.7, no exige que se encuentre acreditada la responsabilidad penal, ¿no? Ahora, en este caso, para poder interponer denuncia, ¿no? ¿Qué tenemos que agregar respecto de una agravación o de un tema agravado? Es que el Ministerio Público haya emitido una denuncia fiscal, así como una acusación penal, solicitando pena y reparación civil, e incluso se pronuncia en dos instancias, ¿no?, a nivel de la Fiscalía Provincial y a nivel de la Fiscalía Superior, para la improcedencia de la excepción de naturaleza de acción, que se presentó, en este caso que presenta la defensa, al considerar que el hecho demandado no constituye delito. Eso es gravísimo. Además, tenemos que señalar que la disposición fiscal del fiscal superior, al pronunciarse en la queja de derecho, incurre en la misma deficiencia de justificación extrema o externa de la argumentación contenida en su dictamen, por lo cual la Sala Suprema de la Corte, en este caso que tiene bien amparar o acoger el amparo, señala que se revoca digamos, la sentencia apelada, declara improcedente la demanda de amparo y reforma la declaración y la nulidad de las sentencias y disposiciones fiscales. Nosotros tenemos que señalar ya a nivel de análisis que se ha podido constatar la permanente digamos, incurrimiento en temeridad procesal, ¿no?, en este caso, pero lo que nos sorprende es que la Sala Superior
no lo haya evidenciado, ¿no? Ya que se dispuso a revocar la sentencia del juez Acuo y además las posteriores vulneraciones vía efecto en cadena. Y es importante porque el incurrimiento en temeridad procesal por parte de los demandados, ya que debió haber tenido que imponerle además una multa pertinente, ¿no? Y respecto a lo propio de las instancias fiscales y judiciales. Ello nos llama mucho la atención y tenemos que señalar que además se deja constancia que solo el hecho de encontrarse en ausencia de razón no significa que se encuentre digamos, en una situación de temeridad, sino que efectivamente cuando no existe pues digamos, motivos para la pretensión, y aún así se abusa de la jurisdicción y digamos, se actúa de manera pues temeraria, ¿no? De parte, en este caso, de los demandados, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos que agregar que dejamos constancia que que no se puede entender, ¿no? Es inconcebible que a nivel del Poder Judicial y del Ministerio Público se han sentido o se han manifestado de una manera pues extranjera, de una manera pues absolutamente contraria a sus funciones, yendo en contra de la naturaleza en este caso de la institución que ellos representan, y también vulnerando los derechos fundamentales de los digamos, deudos de los fallecidos. Y también tenemos que hay un daño colateral, ¿no? No solamente queda ahí, sino que estamos hablando que ese perjuicio genera pues en contra pues de la indolencia, de la pérdida de la vida de más de casi 30 personas, como habíamos señalado. Pero también este efecto colateral se refiere a la vulneración de derechos fundamentales, ¿no? que se han lamentablemente llevado a cabo. Y estamos hablando de los derechos fundamentales a la legalidad, a la celeridad, la imparcialidad, la igualdad ante la ley, entre otros, al margen de las correspondientes determinaciones de responsabilidades. ¿Qué a propósito, de manera increíble, en la resolución de la Corte Suprema no se ha dicho? ¿A qué queremos llegar? Que hay un cúmulo de errores, un cúmulo de vulneraciones, y sin embargo lo único que dicen, ya, se coge el amparo, se retrotraen los hechos hasta el momento de la vulneración, se dejan sin efecto las resoluciones, ¿no? y se acabó, punto. Pero no dicen, además digamos, se llama la atención, ¿no? Se apercibe o se impone la multa a tales actores de la Administración de Justicia, por ejemplo, la Fiscalía, el Poder Judicial, por haber actuado con temeridad. Eso no se dice. Conclusión, lamentablemente, volvemos a lo mismo, los magistrados del Poder Judicial, del Ministerio Público, pueden equivocarse, tienen carta libre. Es lamentable, ¿no? Para poder, ya sea por error o no, cometer ese tipo de arbitrariedades. ¿Y qué es lo que le corresponde? Simplemente aceptar, ¿no? En este caso, que un ente como ya sea la Corte Suprema o el Tribunal Constitucional les enmiende la plana, pero ahí queda, no pasa nada. ¿Y quién tiene que asumir con todo digamos, el perjuicio? Es simplemente la parte afectada. Ahora, también tenemos que señalar que hay un tema adicional a considerar, y esto es que nos llama a la reflexión a efectos de que tenemos que estar pues atentos a este tipo de situaciones para poder digamos, tener a bien, digamos, aprender, ¿no? En este caso, para efectos de que no nos vuelva a ocurrir o no nos ocurra a nosotros, y también, sobre todo, saber diferenciar, de manera de caso práctico, de cómo es que se procede en la práctica, ¿no? El tema de las impunidades, ¿no? El tema de cómo es que la justicia se pervierte, ¿no? Se festinan procesos a favor, en este caso, de los denunciados, que en líneas generales eran los responsables, ¿no? Solo faltaba que se ponga de una manera, vamos a decir, oficial por parte del aparato jurisdiccional, y sin embargo
increíblemente se tenga que estar llevando un juicio, vamos a decir, complejo, ¿no?, por varios años, casi una década, para poder después encontrar el hijo de Madeja y entender que se ha perdido mucho tiempo con errores, entre comillas, de la Fiscalía y del Poder Judicial, que perjudican, como ya dijimos, a los deudos de los 29 fallecidos, en este caso de homicidio culposo, y también las vulneraciones a los derechos fundamentales de acceso a la justicia y a la verdad, básicamente. En ese sentido, consideramos, ya a modo de conclusión, que han sido presos estos familiares a adicionales barreras, ¿no?, para poder acceder al aparato jurisdiccional. Ello no se puede pasar por alto, ¿no? Y además también tenemos que señalar que ha habido pues una sistemática vulneración de derechos fundamentales y del proceso, ¿no? No estamos hablando solamente de un punto, ¿no?, sino que varios puntos, y que debemos saludar, ¿no?, como corresponde, la decisión valiente, correcta de la Sala Suprema a través de la resolución bajo análisis, donde, digamos, corrige todos los errores, ¿no?, entre comillas, evidenciados o puestos de manifiesto en este tema por la Fiscalía y el Poder Judicial, en un tema además, como ya habíamos señalado, muy preocupante, ¿no?, de una, digamos, donde fallecen 29 personas. Es digamos, una noticia que puso pues a Perú en ojos del mundo, ¿no? Y sin embargo vemos que a nivel judicial no existe pues un correlato, ¿no? No existió por tantos años, ¿no? Consecuentemente vemos también lo importante que es el tema del conocimiento que debe tener y que siempre está presente del tema constitucional en un tema penal, ¿no?, como estamos hablando de un tema de homicidio culposo por omisión y el tema constitucional que va a la par, ¿no?, en este caso de la salvaguarda de los derechos fundamentales. En ese sentido sugerimos, como ya habíamos señalado, ser más diligentes y vigilantes respecto de las severas acciones que debería tomar el órgano de control de la magistratura, ¿no?, al respecto. A efectos de que este tipo de situaciones ya no vuelvan a repetirse, ¿no?, porque vulneran, digamos, la imagen del Poder Judicial, la imagen de la Administración de Justicia, y también, más aún, cuando estos actos son generados por los actores principales, que son los responsables de llevar adelante una administración de justicia, digamos, en favor de la ciudadanía. Y también tenemos que señalar que sería oportuno, ¿no?, otorgar una capacitación en valores, en temas de corrupción de funcionarios, en temas de derecho constitucional, ¿no?, para efectos en sede penal lo tengan muy presentes. Y además también tenemos que señalar que ello debe tener, digamos, un llamado de atención a efectos de tener en cuenta que efectivamente ello ocurre porque nos encontramos, digamos, en vigencia en un Estado constitucional de derecho donde tiene pues, digamos, una prioridad el tema de los derechos fundamentales y el derecho constitucional por encima de las demás ramas del derecho. Pasamos a la siguiente sesión. Gracias. Estimados colegas, damos inicio a la 18ª entrega de este primer módulo del presente diplomado en Derecho Procesal Penal con mención experto litigante. En esta oportunidad vamos a tratar lo relacionado a un análisis interdisciplinario de los delitos de cohecho activo, propio e impropio, genérico y tráfico de influencias. Es conveniente, es pertinente hacer la aclaración que, si bien es cierto, el presente diplomado gira en torno al derecho procesal, ¿no?, penal, es importante también abordar desde
la multidisciplinaridad, ¿no? No solamente desde el derecho constitucional, sino también desde disciplinas que van más allá del derecho. Y precisamente en esta oportunidad vamos a hacer lo señalado. En principio vamos a abordar acerca de lo concerniente a la creación del Estado. Y el Estado, como producto ya en este caso de una formación o una creación de la ciudadanía, tenemos que hacer mención a lo que registra la obra capital, el contrato social de Juan Jacobo Rousseau, ¿no? Donde señala pues que en antiguo los pobladores iniciales, digamos que no eran en gran cantidad, ¿no? Entonces se lograban organizar para que a efectos ¿no?, de sus comunidades puedan haber representantes que se puedan encargar de los servicios elementales, ¿no? Estamos hablando de seguridad, ¿no?, salud, ¿no? Pero iba pasando los tiempos y los pobladores se iban multiplicando, ¿no? Entonces cada vez eran más. Consecuentemente era pues inmanejable, ¿no? Porque cada quien tenía sus propias obligaciones en su hogar y, digamos, en este caso ya había necesidad de buscar una nueva modalidad para poder, digamos, controlar o hacer, digamos, mucho más vivible, ¿no?, en este caso en sociedad, ¿no? Y es así que crean a un aparato abstracto, un aparato, digamos, que se encargue, ¿no?, de el tema de las cuestiones elementales como es la salud, la educación, ¿no?, la seguridad, y que iba a ser mantenido por ellos mismos con el pago de sus impuestos, ¿no?, a través de repente de adquirir cualquier producto, ¿no?, o de repente pagarlos directamente. Es así que el Estado es creado, ¿no?, por la ciudadanía y su función principal es actuar en beneficio de la ciudadanía, de la población, de la sociedad. Por ello es que en ningún extremo, en este caso, puede volverse contra su creador. El Estado, estamos hablando de una comisaría, de una municipalidad, de un juzgado, de una fiscalía, de cualquier entidad del Estado, ¿no?, que crea a efectos de poderle facilitar, ¿no?, y, digamos, realizar sus funciones en procura de realizar, digamos, cuestiones que sean favorables, ¿no?, a la ciudadanía y sobre todo a los que menos tienen, ¿no? Estamos hablando este tipo de, digamos, mención histórica acerca de la creación del Estado, en tanto que los delitos que vamos a referir corresponden a los delitos de corrupción de funcionarios públicos. Por ello es que adicionalmente también tenemos que agregar que existe el valor público, ¿no? Estamos hablando ya de administración, ¿no? El valor público es aquella obligación que tiene pues un funcionario público de realizar su función pública de la mejor manera en beneficio de la población, pero sobre todo de quienes menos tienen. Eso es el valor público, ¿no?, que se pueda realizar una función en beneficio de la población y sobre todo de los que menos tienen. O sea, de nada valdrá que un funcionario público haga una determinada función o digamos, obra o gestión, digo, pero sin embargo que sea ajena, distinta, que no signifique o no esté acorde a una prioridad, a una necesidad urgente, ¿no?, de la población más necesitada, por ejemplo. En ese sentido, tenemos que también referir que la corrupción es uno de los grandes lacras que históricamente aquejan, ¿no?, y asolan a la humanidad. No solamente estamos hablando aquí a nivel latinoamericano, ¿no? Por ello es que el acto de ejercer acción pública o función pública, en lugar de obtener, ¿no?, o sea, con la finalidad de obtener una ventaja económica, esto está hablando del desvío, ¿no?, de los caudales públicos para fines privados, corresponde pues a una modalidad elemental de corrupción, ¿no?
Por ello, tenemos que agregar que la corrupción administrativa pues se erige como un factor desestabilizador de primer nivel, de primer orden. Muy preocupante. Supone pues un gasto y un coste añadido en los bienes y servicios y una desconfianza, digamos, en cuanto a la función del sistema estatal de manera generalizada, ¿no? Muy difícil poder revertir un tipo de, digamos, de retroceso, ¿no? De deterioro de una imagen, en este caso del Estado, cuando se ve pues, plasmada por una sombra, en este caso como es la corrupción, ¿no? A todo nivel. Consecuentemente, tenemos que este tipo de corrupción ha tenido pues muchísimos años de existencia, pero un punto importante y trascendente es referir que el Estado peruano haya firmado el convenio con la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, a través del cual permitirá pues el establecimiento de mayores esfuerzos conjuntos para poder combatir la corrupción. Ahora, este tema de los delitos de corrupción de funcionarios que habíamos referido y que estamos analizando de manera interdisciplinaria, o sea, no solamente a nivel del derecho, no solamente el derecho penal o procesal penal, sino también a través del derecho constitucional, pero sobre todo a través de unas digamos, ciencias o disciplinas ajenas al derecho. También tenemos que referir adicionalmente que este tipo de delitos contra la función pública desmerecen y hacen muchísimo daño en cuanto a lo que refiere a la institucionalidad. Y más aún, digamos, si se tiene en cuenta que la realidad peruana tiene dos grandes, digamos, problemas graves de agenda que corresponden, digamos, a su lado más urgente de solución y de atención, ¿no? Por ejemplo, tenemos en primer lugar la corrupción, en segundo lugar, en primer lugar la institucionalización y en tercer lugar ya lo que significa la infraestructura, o sea, lo que requiere para poder ser un país desarrollado, ¿no? Un punto de los cuales, ¿no? Estamos hablando de la corrupción, de la institucionalización y en este caso ya de la infraestructura. Entonces, si estamos hablando de la corrupción, estamos hablando de unos problemas, uno de los problemas más graves y más urgentes de solución, en este caso a nivel de Perú, ¿no? En ese sentido tenemos que también hacer referencia que ya ingresando, ¿no?, al tema de los delitos, tenemos que referir que respecto del delito de cohecho activo propio, está pues normado en el artículo 393 del Código Penal peruano, que refiere que el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio para realizar u omitir un acto en violación de sus obligaciones o el que las acepta a consecuencia de haber faltado pues a las mismas y tendrá pues como consecuencia pena privativa de libertad. Sobre este delito tenemos que hacer mención que se caracteriza porque existe la voluntad en principio de desobedecer o incumplir u omitir las obligaciones que están a cargo de él, en este caso de la persona que llega a ser la corrupta, ¿no? O sea, corrompida, digo. Por ello, también hay que tomar en cuenta que el bien jurídico protegido se registra pues en razón al principio de imparcialidad como regla de comportamiento de la administración, ¿no? Y esta debe estar pues vista pues definitivamente con la mayor objetividad para efectos de no, digamos, dar pie, ¿no?, a que pueda ser dirigida, ¿no?, hacia fines privados, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las modalidades de este delito, delito de cohecho activo propio? Es la aceptación del donativo, ¿no?, o recibo de la promesa o cualquier ventaja o beneficio,
y también la solicitud del donativo. Entonces son dos momentos, ¿no? O sea, se solicita y se entrega, ahí se configura. Ahora, se precisa también dolo para este tipo de delito, tiene que haber intención para poder tener, pues, llegar a vulnerar, en este caso, y además la inobservancia, el desacato de sus funciones. Ahora, en cuanto a un análisis al respecto, tenemos que es muy preocupante, digamos, la incidencia del mismo, en tanto que casi se ha llegado ya a internalizar acerca de que habría pues una cultura, entre comillas, de privatización del cargo público, ¿no? Porque estamos hablando que se considera pues equivocadamente que contravenir los deberes en este caso funcionales genera pues un beneficio adicional que puede ser ejercido de manera paralela, bueno, y que supuestamente es aceptado, ¿no? Pero eso ellos da pues una imagen y un reflejo acerca de lo lamentable, de cómo se viene pues lamentablemente asimilando, ¿no?, este tipo de situaciones. Ahora, con lo relacionado al delito de cohecho activo impropio, estamos hablando que se encuentra registrado en el artículo 394 del Código Penal peruano y que refiere que el funcionario o servidor público que acepte o reciba donativo, promesa o cualquier otra ventaja o beneficio indebido para realizar un acto propio de su cargo o empleo sin faltar a su obligación como consecuencia del ya realizado, también será pues penado con pena privativa de libertad. Logramos advertir, a diferencia del anterior delito, esto es del delito de cohecho activo propio, que en el primer caso, digamos, hay una aceptación, ¿no?, de un beneficio, promesa, pero a efectos de incumplir sus funciones como funcionario público. Pero en este caso, no. Esto es, recibe, ¿no?, en este caso los beneficios, ¿no?, la promesa, pero para poder realizar sus propias funciones. Esa es la, digamos, la diferencia más saltante. Entonces, ese tipo de delito, ¿no?, de cohecho activo impropio, digamos, es más difícil, ¿no?, de poder determinar, ¿no?, porque supuestamente la persona está concientizada todavía de una manera más peligrosa, ¿no?, porque supuestamente cree o se encuentra en el convencimiento de que no tiene nada que esconder, o en todo caso nada que arrepentirse, ¿no?, y que no hizo nada equivocado, errado, en este caso delictivo y más aún, porque está realizando sus funciones, ¿no?, está llevando a cabo lo que le compete, pero de manera, digamos, equivocada, ¿no?, digamos, condenable, está recibiendo pues favores, ¿no?, a cambio. Ahora, esto pues genera pues un gran malestar, ¿no?, en la administración, en la población, ¿no?, básicamente en el administrado, porque estamos hablando ya de establecimiento ya incluso de redes, de microcorrupción, ¿no?, de microredes, ¿no?, donde ya poco a poco se va legitimando, ¿no? Entonces es algo que va creciendo y va degenerando, ¿no? Ahora, también tenemos que señalar que este tipo de situaciones es de difícil probanza, ¿no?, porque generalmente ese tipo de concreciones, ¿no?, de entregas, de dádivas, se hacen de repente bajo otra modalidad, no en presencia necesariamente de los que se encuentran en la institución, o no en horario de trabajo, no allí, ¿no?, sino que en otro lugar, ¿no? Entonces, el tema es que es muy delicado, ¿no?, porque sigue erosionando, pues, ¿no?, en este caso la institucionalidad de la administración. Y peor aún, como ya habíamos señalado, que el sujeto activo como pasivo no se sabe, no se reconoce como corrupto, ¿no?, o como, en este caso, como sujeto activo pasivo de la comisión del delito, ¿no?, cohecho activo impropio. Ahora, y por eso es que se denomina impropio, porque es un delito sui generis, ¿no?, porque en este caso el intraneus, el que pertenece a la institución, pretende recibir un soborno para cumplir con su actuación funcional, o sea, nada menos y nada más
con lo que responde. Entonces, este cuestionamiento es del origen del desvalor del beneficio indebido, ¿no? ¿Por qué? Porque la persona no puede estar pues recibiendo doble contraprestación. La única que debe recibir el funcionario público es la que le otorga el Estado, ya sea pues como una remuneración, ¿no? como haberes, ¿no? A nivel ya de lo que le corresponda, ¿no? Una vez al mes, por ejemplo. Eso es lo que debe recibir, nada más. Entonces se encuentra pues proscrito otro tipo de beneficios, ¿no? Adicionales, como ya estábamos hablando al respecto, para poder cumplir sus funciones. Ya estaríamos hablando, si se quiere, un poco exagerado. Prácticamente sería como pedir cupo, ¿no? Pedir cupo para poder hacer mi trabajo. O sea, no, es algo increíble, ¿no? De poder pero sucede, ¿no? Y por ello está registrado en el Código Penal y amerita pues también entonces en este caso una reflexión y análisis acerca pues del cuál es la función que cumple y sobre todo digamos cuál es la incidencia, ¿no? que existe y cuál es también lo que cómo se le debe afrontar, ¿no? No solamente desde derecho como habíamos señalado. En ese sentido tenemos que la diferencia entre cohecho pasivo propio y el impropio, como ya lo hemos señalado, se hace, ¿no? En principio es la clase del acto que se espera del funcionario. Esa es la diferencia en lo que se espera del funcionario, ¿no? Así, mientras que en el cohecho pasivo propio el acto es llevado a cabo por el funcionario en contrario a las normas establecidas en sus funciones. En el caso del cohecho impropio es al revés, es para que realice sus funciones, ¿no? Entonces, simplemente tenemos que decir que el tipo digamos, del cohecho pasivo propio e impropio se ha hecho muy común, lamentablemente. Hay digamos, un incremento muy notorio digamos, su comisión. Tal es así que no por gusto o no por nada, no por casualidad, tenemos a 5 expresidentes en procesados por la justicia, ¿no? Ya sea condenados, ya sea pues en instrucción. Es algo muy preocupante, ¿no? Porque además ello arrastra digamos, a un sinnúmero de funcionarios de su gestión. Quiere decir que el aparato jurisdiccional, en este caso ya a nivel nacional, se encuentra pues en crisis, ¿no? Y es que como dicen, tanto va el agua al cántaro que termina rompiéndolo. Como habíamos señalado, la corrupción no es de ahora último, no tiene pues una reciente data. El problema es que así como que tiene ya una larga data de existencia, ocurre que viene la degeneración, ¿no? Y como degenera, supuestamente, como siempre se hizo, siempre se puede hacer, ¿no? Es lo que se cree, ¿no? Y entonces se puede incrementar, ir más allá, se crean cárteles, ¿no? Y cuestiones, toman instituciones, ¿no? Cuestiones parecidas, pero como ya no puede pasar del simple, digamos, de la simple sospecha, de repente del conocimiento, que es algo de repente ya consabido, ya hasta cierto punto, pero como ya degenera, al final termina por explotar y entonces es cuando ya, digamos, rebasa todas las barreras, ¿no? O de todos los niveles, ¿no? Entonces, además tenemos que decir que este tipo de diferencias también corresponde hacerlas ya en el tema del delito de cohecho y del tráfico de influencias. En ese sentido tenemos que las prerrogativas que pueda conseguir el funcionario público sean materiales o subjetivas, mientras que en el tipo del cohecho la quintesencia resulta ser económica. Entonces, la diferencia es que en el delito de tráfico de influencias es para poder conseguir un favor, ¿no? Estamos hablando de manera pues inmaterial, ¿no? Alejado de lo que es el tema monetario, ¿no? Sin embargo, en el tema ya del delito de cohecho, es que sí se lleva a cabo digamos, el interés o la materialización del otorgamiento de una retribución económica. Entonces la diferencia básicamente reside en que
hay una naturaleza en las ventajas, ¿no?, y beneficios. En el tráfico de influencias simplemente es promesas, beneficios, ventajas, pero en el caso ya del cohecho es el tema del beneficio económico. Ingresando al tema del cohecho activo genérico, tenemos que referir que se encuentra registrado en el artículo 397 del Código Penal peruano y refiere que el que bajo cualquier modalidad ofrece, da o promete a un funcionario o servidor público donativo, promesa, ventaja o beneficio para que realice u omita actos en violación de sus funciones, será reprimido con pena privativa de libertad, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya de otra modalidad delictiva. Entonces, esta tiene pues una naturaleza genérica, ¿no?, en razón al sujeto activo. Resulta pues ser indeterminado, común, tiene igual tratativa a quienes son sobornados por el mismo, ¿no? Y también es pues como sujeto activo puede ser cualquier persona, ¿no? Adicionalmente tenemos que hay dos voluntades que son absolutamente necesarias, ¿no? En este caso, quien corrompe, soborna, y quien se deja corromper o sobornar. Ahora, ¿cuál es el bien jurídico protegido? La institucionalidad, ¿no?, en este caso de las entidades del Estado, ¿no? Y el objeto, digamos, específico de la tutela es proteger el ejercicio regular de las funciones públicas contra los actos de sujetos diversos que intentan corromper a los agentes de la administración pública. Ahora, sería bueno también tener en cuenta lo contenido en la sentencia del expediente 97-191-601 Loreto, donde refiere que en el delito de corrupción de funcionarios, el titular de bien jurídico es el Estado, correspondiéndole a la reparación civil y no a las partes, porque en este caso tenemos que diferenciar efectivamente quién es el agraviado. Entonces, en este tipo de delito además es un delito de resultado, no es un delito de resultado, perdón, no se necesita que se configure, en este caso que se plasme o que se manifieste en dicho sentido, se entiende más bien ya como consumado por el simple, digamos, la simple realización de la promesa. Además es un delito doloso, este delito es un delito doloso, y además es importante traer a colación lo referido en el punto 81 de la sentencia de apelación de la primera sala penal de apelaciones, expediente 89, 2014, 30, que establece que la sala considera que se debe corroborar la existencia previa de un acorde o un acuerdo previo, como habíamos señalado, donde se haya realizado pues el ofrecimiento o la entrega de la promesa. Entonces estamos hablando ya aquí de algo más, ¿no? Nos están refiriendo que lo que corresponde es establecer también como un requisito que ha habido un contubernio, ¿no?, de manera antelada para poder llevar a cabo. O sea, no es algo espontáneo, no es algo que viene, digamos, de improviso. Continuamos en el siguiente bloque. Estimados colegas, damos inicio a la 19ª entrega del presente primer módulo de la diplomatura en Derecho Procesal Penal, Convención en Experto Litigante. En la anterior sesión habíamos tratado el tema relacionado al análisis interdisciplinario de los delitos de cohecho activo, propio e impropio, genérico y de tráfico de influencias. En esta oportunidad corresponde abordar ya en modo de continuación lo relacionado al tráfico de influencias y también el enfoque desde los derechos fundamentales y la interdisciplinaridad, ¿no?, de los mencionados delitos, y también un tema importante que se encuentra relacionado a los delitos contra la administración pública. Y el tema se titula «Solo la corrupción generalizada en grado sumo salvará a la democracia y al Estado constitucional de derecho». En este sentido, tenemos que ingresar a ver lo relacionado al delito de tráfico de influencias. El mismo se encuentra
registrado en el artículo 400 del Código Penal peruano, que señala el que invocando o teniendo influencias reales o ficticias, recibe o hace dar o prometer para sí o para tercero, donativo o promesa o cualquier otra ventaja o beneficio con el ofrecimiento de interceder ante un funcionario o servidor público que ha de conocer, esté conociendo o haya conocido un caso judicial o administrativo. Este delito de tráfico de influencias es de naturaleza dolosa, requiere pues una voluntad o intención de quienes participan en su comisión, y el acto configurativo amerita pues una venta de la influencia determinada, ¿no? Y respecto del bien jurídico protegido, tenemos que es el correcto funcionamiento de la administración pública. No obstante, el punto 15º de la Casación 374/2015 señala que más bien el bien jurídico protegido es la imagen y prestigio de la administración pública y de forma inmediata su regular funcionamiento. Este delito, digamos como sujeto activo, puede ser cometido por cualquier persona y caben dos formas de comportamiento típico del interesado. La primera es comprometerse a una contraprestación por la intercesión ofrecida por el traficante, y la segunda, solicitar las influencias. Ahora vamos a ingresar al tema relacionado a la mirada o al enfoque de los derechos fundamentales y desde la interdisciplinariedad, vale decir, de la administración pública, o de la administración, perdón. Estamos hablando ya de un tema o de una rama, de una disciplina o ciencia distinta al derecho. Estamos hablando de la administración. En principio vamos a abordar lo relacionado a los derechos fundamentales. Y tenemos que este tipo de delitos, digamos que son una lacra de la sociedad, vulneran los derechos fundamentales, como son la legalidad, la constitucionalidad, la legitimidad, la imparcialidad, entre otros. Tenemos que entonces, reconocer que los derechos fundamentales y la gestión pública se encuentran íntimamente relacionados. Por otro lado, tenemos que indicar que el fundamento 9 del expediente 2939 de 2004 del Tribunal Constitucional señala que el principio interpretativo de la eficacia vertical de los derechos fundamentales exige que los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones den a los derechos fundamentales el carácter de verdaderos mandatos de poder, de actuación y deberes de protección especial, de reconocimiento, asimismo su capacidad de irradiarse en las relaciones entre particulares. Estamos hablando entonces de un principio importante, ¿no?, desde el punto de vista del derecho. Dice el Tribunal Constitucional que hay un principio interpretativo de la eficacia vertical de los derechos fundamentales. Ahora sí, ingresando ya al tema de la disciplina o ciencia de la administración, tenemos que existe el principio de buena administración de la gestión pública. Entonces, tenemos que señalar que, si bien es cierto que la gestión pública requiere discrecionalidad para su ejercicio, ¿no?, sin embargo, no digamos de ninguna manera ello reviste que esa discrecionalidad tenga que convertirse en arbitrariedad, ¿no? Porque lo que estamos hablando es que se debe lograr una buena gestión pública, como su mismo nombre lo dice, ¿no?, principio de buena administración de la gestión pública. En consecuencia, ya, ¿no?, hablando ya por medio de unos 2 décadas en promedio, ha habido pues un renacer de la ciencia de la administración, ¿no? Estamos hablando pues de una administración del siglo XXI que tiene pues como un paradigma, ¿no?, el buen gobierno y la buena administración, ¿no? Ahora, estos dos principios benéficos, la gestión pública
sería pues irreprochable, ¿no? Estamos hablando en teoría, ¿no? Pero sin embargo, lamentablemente no los toman en cuenta, ¿no? Estamos hablando de los principios de buena administración y de buena fe dentro del campo de la administración, que obviamente corresponde, porque tiene una ligazón innegable con lo que es el derecho, digamos, con lo que es la gestión administrativa, ¿no? De los funcionarios públicos. Ahora, a manera ya de análisis, tenemos que referir que combatir la corrupción, el incremento, ¿no?, de esta incidencia de los delitos de corrupción de funcionarios, es, digamos, una necesidad cada vez más imperante, ¿no? Pero sin embargo, uno de los problemas, digamos, que afectan en una medida muy marcada es la difícil probanza de los mismos, ¿no? Estamos hablando pues de un tema muy delicado, ¿no? Sin embargo, debemos considerar que hay un avance importante en tanto que los delitos de corrupción de funcionarios ya tienen una penalidad de pena privativa de libertad en todos sus extremos. Sin embargo, no vamos a decir que con ello ya se solucionó el problema, ¿no? Simplemente es un alcance, ¿no? Ahí entiendo pues en razón de una política de Estado en ese sentido, que bien otros factores para poder, digamos, llevar a cabo la misma de la mejor manera, ¿no? Sin embargo, pues ha habido un avance pues importante, ¿no?, como señalamos. Y también lo preocupante es que una lectura que nos da, ¿no?, para poder entender cuál es la trascendencia y la importancia de esos delitos de corrupción de funcionarios en contra de la administración pública, es que los 5 últimos presidentes de la República de Perú se encuentran o sentenciados, o orden de captura, ¿no?, o denunciados, o en proceso judicial en calidad de acusados. Entonces ello nos da una lectura muy preocupante de lo que viene ocurriendo en el tema de los delitos de corrupción de funcionarios. Entonces lo que corresponde ya ingresar es acerca de las conclusiones y sugerencias. En el primer caso tenemos que, a efectos de tener una materialización de la corrupción de los delitos de funcionarios públicos que hemos señalado, lamentablemente pareciera que no hay pues mucho reparo o ninguno por parte de los protagonistas, ¿no?, de este caso los funcionarios públicos, ¿no? No es un secreto que, como ya habíamos señalado, que la función pública no es la mejor, ¿no?, toda vez que es adicionalmente, digamos, agravante porque la administración pública está, digamos, creada para favorecer a la población, ¿no? Entonces, no puede haber situaciones donde la atención se pueda ver negada, ¿no?, y contraria a los requerimientos que tiene, porque la administración, o en este caso el Estado, ha sido creado por la ciudadanía para que, digamos, pueda realizar las funciones en su beneficio, ¿no? Ahora, también tenemos que decir que hay una relación, ¿no?, muy marcada y demostrada, como estábamos señalando, entre los delitos de corrupción de funcionarios, estamos hablando del punto del derecho penal, con el derecho constitucional, como hemos corroborado a nivel de derechos fundamentales, pero también con otra ciencia o disciplina, en este caso, que es la administración. Además, tenemos que ver lo relacionado a que este tipo de delitos se ven incrementados lamentablemente por otros factores, ¿no? Como estábamos señalando, el incremento de la pena no significa darle una solución inmediata, ¿no?, e ir al fondo del asunto, ¿no? Simplemente debemos señalar que esto indica que hay una crisis de valores, ¿no?, que eso no se enseña y no se aprende ya en edad adulta, ¿no? Estamos hablando de que hasta los 12 años, eso se sabe por psicología, que los niños tienen a bien internalizar los valores. Si en ese periodo no fueron educados digamos, en tema de valores,
difícilmente después va a haber pues un comportamiento en consecuencia. Debemos señalar que es importante pues la adopción, como decíamos, de una política de Estado en materia, digamos, de política criminal que involucre pues esta problemática de una manera pues integral, interdisciplinaria, interinstitucional cuanto menos, ¿no? Ahora, también tenemos que decir que lo que corresponde es la capacitación urgente a los funcionarios públicos y servidores a efectos que puedan entender, ¿no?, cuál es la función y naturaleza de la administración pública, ¿no?, y cuáles son sus responsabilidades en este sentido en materia penal, ¿no? Además, tenemos que también indicar que en este caso la enseñanza de los valores y sobre todo de los principios de la administración pública, de la incidencia, en este caso ya de los delitos, de manera en todo caso genérica, debería ser una materia de enseñanza de los al menos 2 niveles iniciales, ¿no?, como mínimo, en este caso de primaria y secundaria, para que puedan tener ya una noción, digamos, antelada, sólida, ¿no?, acerca del tremendo daño que realiza o que ocasiona la comisión de esos delitos de corrupción de funcionarios, ¿no?, que obviamente están en contra o que afectan gravemente al presupuesto público, a la imagen de las instituciones, ¿no?, a la institucionalidad de las mismas, entre otros. También tenemos que señalar que hay una suerte de, digamos, salvaguarda, ¿no?, que puede ser, digamos, otorgada, en este caso ya por el derecho constitucional, en relación a los derechos fundamentales que se ven involucrados o vulnerados, ¿no? Y también, como habíamos señalado, también hay un punto importante relacionado a que el aporte que otorga ya el tema de los principios de la administración, ¿no? Estamos hablando de la ciencia o de la disciplina de la administración, o sea, más allá del derecho o distinta al derecho, ¿no? Y finalmente vamos a ingresar a este tema que aparentemente da a entender algo, pero en realidad lo que quiere decir más bien es algo diferente, ¿no? Nos referimos al tema relacionado a que se titula "Solo la corrupción generalizada en grado sumo salvará a la democracia y al Estado constitucional de derecho". En principio tenemos que indicar que en este caso lo que es democracia y corrupción, ¿no?, parecen ser, ¿no?, en realidad lo son, digamos, conceptos, ¿no?, totalmente distintos que se encuentran en las antípodas, ¿no?, irreconciliables. Y por otro lado tenemos que decir que hablamos de Estado constitucional de derecho porque ese es el Estado donde nos encontramos actualmente, ¿no?, donde la Constitución se erige como un nuevo orden de valores por encima de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, ¿qué decimos? Que supuestamente la corrupción generalizada salvará la democracia y el Estado constitucional de derecho. Inicialmente puede suceder, puede ocasionar, digamos, una voz de alarma, ¿no?, que estamos hablando de algo peligroso, ¿no?, supuestamente que no corresponde, ¿no?, que más bien es todo lo contrario. Pero sin embargo, en el desarrollo de estas ideas que tenemos a bien sobre este tema que hemos propuesto, veremos que es más bien de una manera pues edificante, ¿no?, en el sentido de que cómo es posible que la gente, vamos a decir, el hecho corruptivo, ¿no?, la corrupción generalizada en grado sumo puede ser utilizada como un hecho generador, ¿no?, de algo positivo, de salvación, de redención, de renacimiento, ¿no?, de las cenizas. Así tenemos que Transparencia Internacional señala que para que haya corrupción debe tener 3 elementos, ¿no? 1, el mal uso del poder. 2, un poder encomendado, es decir, que puede estar en el poder público o privado, o sector público o privado. Y el tercero, que es, digamos, orientado hacia un beneficio privado, ¿no? Entonces, hablamos porque la corrupción se encuentra, pues, generalizada, es una dolencia, pues, universal, globalizada, diríamos hoy en día, resquebraja, pues, el sistema jurídico en lo político, en lo público y lo privado, ¿no?
Pero adicionalmente tenemos que indicar que tanto las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional se constituyeron a propósito de algo muy grave. Fueron las graves vulneraciones contra los derechos humanos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Ahora, ¿qué ocasionó esto? Ocasionó lo contrario, obviamente, pues estamos hablando de la protesta, de la indignación, ¿no? De digamos, del rechazo, ¿no? Ante estos chocantes y dramáticas vulneraciones, ¿no? Que se hicieron de manera hiperdantesca, ¿no? Entonces, producto de ello, ¿qué se hizo? La creación de dichas instituciones, ¿no? Y tratados, ¿no? En defensa de los derechos fundamentales. Es por ello que digamos, un golpe de asalto pues a la conciencia es necesario para poder repudiar, ¿no? Rechazar esos hechos que son realizados pues a mansalva y que producen un grave daño, ¿no? En todo sentido. En consecuencia, nosotros decimos que así como lo ocurrido, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y que dio como generación o que generó la creación de dichas instituciones y de los tratados habíamos referido digamos, en defensa de los derechos fundamentales, producto de la indignación mundial. ¿Qué ocurriría si es que la corrupción en grado generalizado se diese? Obviamente terminaría también con digamos, con unos efectos desoladores. Como consecuencia de los mismos, sostenemos que también, ¿no? Ello haría o daría paso a una nueva etapa de administración pública a efectos ya de reflexión, digamos, más madura, ya con una experiencia de lo que ocurrió, de lo que, ¿no? De lo que ocurriría. Estamos hablando de algo gravísimo, ¿no? Y que, por lo cual, este tipo de reacción a consecuencia de la corrupción generalizada pueda efectivamente salvar la democracia, fortalecerla, y también a su vez el Estado constitucional de derecho. Además tenemos que decir que, si bien es cierto, sostenemos que la corrupción generalizada en grado sumo salvará la democracia y el Estado constitucional de derecho, no significa que tenemos que esperar a que ello ocurra para que los mismos se vean repotenciados, ¿no? O redimidos. Lo que sí nos corresponde es, en este momento, digamos, dar nuestra voz de rechazo, ¿no? De una manera civilizada, a efectos de también marcar posición al respecto. Continuamos en la segunda entrega. Estimados colegas, damos inicio a la 20ª y última entrega del primer módulo de la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal, con mención en experto litigante. En esta oportunidad abordaremos acerca de la Corte Penal Internacional o Tribunal Penal Internacional. A modo de introducción al presente tema, tenemos que decir que ante las graves vulneraciones y los crímenes de guerra cometidos durante la Segunda Guerra Mundial, es que se demostró la necesidad de implementar mecanismos para juzgar a los responsables de dichas atrocidades. Estamos hablando, pues, que hay un momento de reflexión, ¿no? Hay un momento digamos, de asalto a la conciencia, ¿no? Que viene como una especie de efecto positivo, ¿no? Después de tanta barbarie, ¿no? Entonces vemos una luz al final del túnel, ¿no? Cuando la gente reacciona, los países del mundo reaccionan y dicen que no puede ser, de ninguna manera se pueden configurar actos de dicha naturaleza sin que ocurra nada luego, ¿no? O sea, no existen responsabilidades y además no existe ninguna garantía de que se vuelvan a repetir. Por ello es que a propósito se decide crear los tribunales de Nuremberg y Tokio
constituyéndose en el primer paso hacia la consolidación de la justicia penal permanente internacional. Es un punto muy trascendental. En ese sentido tenemos que la Corte Penal Internacional es, en este caso, pues un tribunal, ¿no?, internacional de justicia permanente penal, cuya función es juzgar a las personas que han cometido crímenes de genocidio, de guerra, de lesa humanidad y de agresión. Tiene su sede en La Haya, los Países Bajos. ¿Y cuáles son los fundamentos de su establecimiento? Tenemos que, en principio, hay fundamentos teóricos o hay doctrinales, pero sobre todo tenemos que señalar que existe un punto importante porque en los albores de la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad recomienda la instauración de un panel de expertos a efectos de que puedan tener a bien constituir una Corte Penal Internacional que pueda, encargarse de la comisión o de la responsabilidad, o en ese caso, de los responsables de dichos delitos graves. Lamentablemente esa idea no prosperó hasta que, los hechos recrudecieron y se ocurren las graves vulneraciones, ¿no?, más allá de lo cometido en la Segunda Guerra Mundial, en este caso, el genocidio de Yugoslavia y de Ruanda. Estamos hablando de los años 1991, 1995 y por otro lado 1994 respectivamente. Entonces vemos aquí un punto importante, que este asalto a la conciencia que habíamos señalado al inicio se vuelve a repetir, ¿no?, que ante un hecho dramático, ¿no?, que marca algo pero tan repudiable, tan gravísimo, no significa que ello se puede quedar así y nadie puede reclamar y nadie puede hacer una reflexión. No, más bien todo lo contrario, ¿no? Las naciones, en este caso 120 naciones que integran la Corte Penal Internacional, es que se reúnen paulatinamente y aportan, a efectos de poder tener un estatuto con principios más ceñidos a lo que es la justicia, a efectos de poder darle unas bases suficientes como para que la Corte pueda funcionar y actuar en los casos que le competen, como habíamos señalado, la defensa de la humanidad, ¿no? Y al respecto tenemos que la Corte tiene una importancia en lo que respecto a su establecimiento, ¿no? Y básicamente son dos puntos, ¿no? El principio es que se establece reconociendo que los crímenes de lesa humanidad, agresión, genocidio, guerra y agresión, constituyen una amenaza para la paz y el bienestar y la seguridad de la humanidad. Es muy importante este punto. Y el segundo es que tales hechos deben continuar o encontrar un responsable, no deben quedar impunes. O sea, esas dos directrices resumen de manera clara y nítida, de manera, muy objetiva, directa, la importancia que reviste el establecimiento de la Corte Penal Internacional. Ahora, tenemos también que señalar que es necesario perseguir y castigar a los responsables de los crímenes más graves, ya que la Corte Internacional de Justicia solo se ocupa de casos entre estados y particulares. Ahora, también es importante porque no se puede dejar al albur de una creación de un eventual, tribunal ad hoc, ¿no? Porque existe el riesgo de que pueda haber una influencia política
que pueda desnaturalizarlo, ¿no? Entonces, tanto esfuerzo, tantas, en este caso, esperanzas puestas en el mismo para que al final termine siendo el remedio peor que la enfermedad. Por otro lado, también tenemos que decir que esta Corte Penal Internacional puede actuar cuando las instituciones nacionales de justicia de un Estado son involuntarias o son incapaces de actuar. Ello también es importante, ¿no? Y también tenemos que tiene un carácter preventivo porque evita que situaciones de igual o similar naturaleza se puedan digamos, presentar, ¿no? Es ahí cuando, digamos, la Corte interviene y radica pues ahí su importancia también. Los primeros casos conocidos por la Corte Penal Internacional fueron situaciones de graves vulneraciones de los derechos humanos en el Congo, Uganda y Sudán, remitidas por los propios países y por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El año 2005 fue un año muy importante porque la Corte Penal Internacional, a través de su fiscal, anuncia a la prensa la emisión de las órdenes internacionales de búsqueda y captura inmediata en contra de 5 militares ugandeses por graves delitos cometidos en su país africano. Ahora, respecto al funcionamiento de la Corte Penal Internacional, tenemos que decir que funciona como un organismo autónomo, ajeno a cualquier otro país o poder. Además, no basta o no obsta a que el cumplimiento de su deber cuente con el apoyo, en este caso, de los estados parte. Ello no quiere decir que afecte su autonomía. Y por otro lado, también tenemos que decir que para la determinación de la actuación de la Corte Penal Internacional se necesitan 3 presupuestos. En principio, que se haya instaurado un proceso con el propósito de sustraer a la persona de sus obligaciones por la comisión de un delito muy grave en sede penal. Cuando ese presupuesto se da, la Corte interviene. En segundo lugar, cuando haya habido una demora injustificada en el juicio. Si es que ese presupuesto también se da, la Corte interviene. Y en tercer lugar, cuando no haya sido o no esté siendo substanciado de manera independiente e imparcial, en este caso el proceso, también la Corte interviene. Entonces, tenemos a bien hacer mención que, digamos, en cuanto a las atribuciones de la Corte, va más allá. No simplemente se queda en que tenga que ser a solicitud de parte, sino más bien hay un carácter ex oficio, pero de una manera, digamos, reglamentada. No se queda simplemente en el término, ¿no? Muy positivo. Esta Corte Penal Internacional presenta una naturaleza basada pues en principios, ¿no? Y en ese sentido tenemos, para empezar, que existe el principio de complementariedad. La Corte Penal Internacional solo funciona, opera, en todo caso, cuando el país no juzga o no puede juzgar los hechos de competencia del tribunal. No juzga porque de repente estamos hablando de países totalitarios, ¿no?, donde consideran que es correcto, ¿no?, vulnerar, en este caso, gravemente o de manera atroz los derechos fundamentales. Y en segundo lugar, es cuando no puede juzgar. ¿Cuándo no puede juzgar? Cuando, por ejemplo, el sistema de administración de justicia se encuentra tomado por el gobierno, en este caso de facto, y esa posibilidad se ve nula, ¿no? Digamos, imposible de poder considerarla. Entonces, ese es digamos, uno de los principios que tiene como basamento la Corte Penal Internacional. Después señala que el crimen debe estar definido en el momento de la comisión y que sea de competencia de la Corte. Estamos hablando del principio nullum crimen sine lege. Ahora, el principio de irretroactividad ratio personae se refiere a que nadie puede ser perseguido por la Corte por hechos o delitos cometidos con anterioridad a la entrada en vigencia de la misma. Y también
digamos, hay un tema importante cuando se refiere a que la Corte no es competente para juzgar a quienes eran menores de 18 años al momento de la comisión del crimen. Además, tenemos que también hacer mención respecto al punto relacionado a la investigación. La investigación de los hechos que fueran constitutivos de delitos se pueden iniciar por tres formas. En primer lugar, cuando el Consejo o el Estado parte remite a la Corte una comunicación haciendo saber de una situación particular que requiere intervención de la Corte Penal Internacional. En segundo lugar, a solicitud del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, donde se aplica el veto invertido. Y en tercer lugar, de oficio, en este caso por el fiscal de la Corte. Ahora, ¿cuáles son las penas? Fluctúan, digamos que hasta un máximo o promedio de 30 años, no mayor de 30 años, y además también cadena perpetua. Por otro lado, las multas y el comiso de las especies de propiedad del condenado. Ahora, el cumplimiento de la misma se puede llevar a cabo en la sede, ¿no? Entonces en Holanda, de la Corte, o en otro, de acuerdo a los convenios que se puedan establecer entre la Corte y otros países. Ahora, ¿cómo está conformado? ¿Cuáles son los órganos de la Corte? Tenemos que en principio está la presidencia, en segundo lugar las cámaras, que son 4, estamos hablando de la Cámara de División de Apelaciones, la de Juicio y la de Prejuicio, 3, perdón. Ahora, en tercer lugar tenemos la Oficina del Fiscal y en cuarto lugar la Secretaría. La Corte Penal Internacional tiene también límites para poder, operar. Y en principio tenemos que tiene un límite temporal, ¿no? Dentro de lo que es su competencia, ¿no? Dice que únicamente puede extenderse sobre los crímenes cometidos después de la entrada en vigencia del estatuto. O sea, no opera de manera retroactiva. Y territorial, que solo podrá ejercer su competencia en los casos donde los crímenes hayan tenido lugar dentro del territorio de los países parte. También tenemos que señalar que respecto de la Corte Penal Internacional hubieron resistencias. O sea, no significa que, no quiere decir que porque hubo una intención inicial, ¿no?, ante las graves vulneraciones, cometidas por la Segunda Guerra Mundial, es que existe una reflexión, ¿no?, de que hechos atroces de esa naturaleza no podían volver a repetirse. Es que se ponen de acuerdo 120 países o naciones e inmediatamente ya se constituye la Corte. No, de ninguna manera. Obviamente hubo una evolución, ¿no?, unas marchas y contramarchas que finalmente fueron superadas, ¿no? Como ejemplo podemos poner que durante la conferencia para su aprobación, Estados Unidos, Israel y China hicieron causa común en contra de pese a esto, al final no lo ratificaron, ¿no? Ahora, hay un punto importante respecto de lo que corresponde a la jurisdicción por excepción de la Corte Penal Internacional. Hay ciertas frases, ¿no?, que no ayudan, ¿no?, a poder delimitar este punto. Estamos hablando por ejemplo, de la frase no existan o no sean eficaces, ¿no? O por ejemplo, dice no esté dispuesto a llevar a cabo el enjuiciamiento o no puede realmente hacerlo. Entonces, este tipo de situaciones genera ambigüedades, ¿no? Porque hasta que la Corte supuestamente determine los criterios, entonces lo que consideramos es que eso debería definirse, debería establecerse y quitarse o pulir respecto de lo que es el texto de los artículos 17.1, 12.2 y 17.3. Ahora,
Respecto de la denuncia a lo estatuido en la Corte Penal Internacional, esto es, a su estatuto, tenemos que todo Estado parte podrá denunciar el presente estatuto mediante notificación por escrito, dirigida al secretario general de las Naciones Unidas. Esto tendrá efecto después de un año, este escrito, esta gestión, sin que ello signifique que mientras tanto el Estado pueda incumplir con las obligaciones establecidas como Estado parte. Claro, porque todavía sigue siendo. Ahora, también tenemos que señalar que ya a nivel de conclusión, la Corte Penal Internacional significa un gran avance, ¿no? Un importante punto a considerar, porque, digamos, cobra por más importancia el tema de la globalización. No solamente estamos hablando de la banca, de la política, de la cultura, sino también, en este caso, del avance de la determinación de la responsabilidad penal de los responsables de los delitos más graves. Entonces, hay, digamos, ese aprovechamiento, esa sintonía que existe a efectos de poder a nivel global, ¿no?, establecer o, digamos, dar pie a que a través de la Corte Penal Internacional se establezcan las responsabilidades. También tenemos que decir que las normas y principios establecidos en el Estatuto han sido fruto de las deliberaciones y los aportes, como dijimos, de más de 120 estados, ¿no? Ello constituye, pues, un aporte inmenso que legitima, ¿no?, su contenido y su función. La efectividad, o en este caso la implementación efectiva de la Corte, consiste, pues, en que deben tomarse por parte de nuestro país básicamente la aplicación real del Estatuto de Roma, luego también de la concientización y la capacitación administrativa, judicial y policial, ¿no?, a efectos de poder hacer reconocimiento en temas de capacitación acerca de los alcances, los objetivos y la razón de ser de la Corte Penal Internacional. No olvidemos que lo último que nosotros necesitamos son mayor cantidad de normas, mayor cantidad de convenios en pro, en este caso, de la defensa de los derechos humanos, en este caso ya más grave, de la humanidad, que puedan resultar ser excelentes, ¿no?, que puedan tener una magnífica redacción, pero que no aterricen en una aplicación real, ¿no?, que no se vean en la realidad. Agradecemos a todos ustedes por haber tenido, pues, a bien acompañarnos en lo concerniente al primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. Damos por concluida esta etapa y a continuación ustedes llevarán a cabo ya el segundo módulo. Muy agradecido.